Hola, soy Eluz Peraza y los invito a sintonizar el programa La Iglesia del Aire. La Iglesia del Aire, transformando la vida del hombre de una manera sencilla a través del estudio de la Biblia. Presentamos a Jesús como el único Dios que trae paz, alegría y libertad al ser humano. La Iglesia del Aire, formando familias felices y proclamando que Jesucristo es el Señor de Venezuela y el mundo. La Iglesia del Aire, con los pastores Teófilo y Danis de Segovia. Saludos Venezuela, que el Señor Jesucristo me los acachaplasturre de ricas, hermosas y abundantes bendiciones. Es nuestra oración. Soy el pastor Teófilo Segovia Salazar. Bienvenidas, bienvenidos todos a su programa La Iglesia del Aire, programa que se transmite para toda Venezuela y América Latina a través de ANTV. Llegando a todos los hogares de Venezuela, bendecimos a los 34 millones de seres humanos que habitamos este territorio venezolano. Son 916.445 kilómetros cuadrados, habitado por 34 millones de seres aproximadamente. 23 estados, el Distrito Metropolitano, 24 entidades federales y son 335 municipios. Para todos ellos, la sangre de Cristo cubre cada milímetro de este territorio venezolano. Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Adonai. Jesucristo es el Señor de Venezuela. ¿Listos? Preparados para una nueva entrega del programa La Iglesia del Aire. Hoy vamos a tratar un tema que hemos titulado Bajo Amenaza. Hay mucha gente que vive bajo amenaza, mucha gente que aún siendo excelentes cristianos, excelentes personas de rectos procederes, pero siempre hay un ambiente de amenaza. Hay amenazas leves, amenazas medianas y amenazas graves, y amenazas fuertes, hasta de perder la vida. Y hoy vamos a estar tratando un episodio que ocurrió en la vida de uno de los héroes de la fe, uno de los grandes hijos de Dios. Se llama Daniel, el profeta Daniel. Daniel, a pesar de que determinó no contaminarse con el pecado que imperaba en Babilonia, él y sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, allá en Babilonia, se pusieron de acuerdo y decidieron no adaptar sus vidas al imperio del pecado, que era lo común allá en Babilonia, y a pesar de vivir en pureza y en santidad, vivían bajo amenaza. Qué bueno es donde hay que aferrarse con fe a Dios, porque esto va a ser una constante en nuestras vidas. Siempre nuestra manera de vivir va a molestar al mundo de las tinieblas, y por más puro que vivamos, en mayor santidad, siempre va a haber gente que representa al mundo de las tinieblas que no les vamos a caer bien, nos van a hacer la vida cuadritos, van a tratar de cerrarnos puertas, van a tratar de que las cosas nos salgan mal, van a tratar de amedrentarnos, de asustarnos, hasta de quitarnos la vida. Hoy vamos a ver, porque de alguna manera, en mayor o menor grado, tú y yo también nos hemos desenvuelto en una vida, en un ambiente que siempre está bajo amenaza. Es el tema de hoy. Me acompaña la esposa más linda que ha parido la tierra, mi esposa amada, la pastora Danis Milagros. Saludos, esposita. Dios te bendiga, esposo amado. Dios bendice a toda nuestra amada Venezuela. Hoy nuevamente en un programa que va a bendecir muchísimas vidas, porque es un programa que ha nacido en el corazón de Dios para bendecir este territorio venezolano. Y bueno, y nosotros complacidos de ser instrumentos de Dios aquí en la tierra. Es una gran bendición formar parte de la gran comisión de hijos que Dios tiene en la tierra, de esos que predican la palabra de Dios, de esos que dice la palabra, vayan y hagan discípulos, predíquenles. Y estamos haciendo lo que Dios quiere que sus hijos hagan, como es extender el evangelio del reino. Así que somos bienaventurados, realmente es un privilegio predicar la palabra de Dios. Y una bendición. Y dice el Señor en su palabra, en Jeremías, en el capítulo 17, versículo 13 y 14, vamos a ver lo que dice rápidamente, si el Señor director nos los ubica, y dice, oh Jehová, esperanza de Israel, póngale allí esperanza de Venezuela, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí, dice la palabra, vean, serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Qué tremendo. Hay gente que ha dejado a Dios, ha dejado al que da la vida,
al que tiene el manantial de agua fresca para irse tras dioses ajenos. Pero los que hacen esto y le dan la espalda a Dios, lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dijo Jeremías, el profeta. Jeremías le estaba hablando a la casa de Israel en aquel tiempo, hace más de tantos y miles de años, que sucedió esta palabra, y él le decía al pueblo de Israel, mire, no dejen a Dios, no dejen a Jehová. ¿Cómo van a dejar? O sea, pueblo, abran los ojos. La bendición está en buscar a Dios. Pero Israel tenía un corazón endurecido. Israel estaba con los ojos vendados, se llenaron de lujuria, se llenaron de idolatría, se llenaron de impiedad, se llenaron de muchas cosas que Dios aborrecía. Y Dios siempre, en los momentos de crisis en las naciones, cuando los pueblos se alejan de Dios, Dios siempre va a levantar un hombre, va a levantar un profeta, un hijo de él, alguien para hablar al pueblo de su mal camino. Y en esa oportunidad levantó a Jeremías para decirle a Israel, pero ¿cómo se les ocurre? Están dejando a Dios, están dejando a la fuente de bendición, están dejando el que nos sacia. ¿Cómo es posible? Y oiga, Israel, el que deja a Dios, dice que sus nombres serán escritos ¿en dónde? En polvo. Vuelvo a poner allí, señor director, el versículo porque está interesante. Vean esto. Vamos a ver, dice, oh Jehová, esperanza de Israel. Todos los que te dejan, todos los que dejan a Dios para irse tras dioses ajenos, serán ¿qué? Avergonzados. Y los que se apartan de Dios serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Entonces, cuando usted, su nombre lo escriben en el polvo, ¿qué pasa? Viene una brisa y borra todo lo que está escrito allí. Entonces, eso significa que tu nombre no va a aparecer en el libro de la vida. ¿Sabes por qué? Porque dejaste a Jehová, te fuiste, te apartaste. Entonces, cuando la gente se aparta de Dios, cuando los hombres se apartan de Dios, bueno, vienen a vergüenza. Pero qué bueno, los que permanecen creyendo, confiando en el Señor, buscando. Si usted lee el versículo siguiente, mire lo que dice el versículo siguiente de Jeremías. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Cuando Dios sana, la gente realmente es sano. Cuando Dios salva, la gente realmente es salva. Entonces, ¿por qué acudir? ¿Por qué acudir a dioses ajenos? ¿Por qué irritar la majestad de Dios? Buscando en otros lugares la presencia donde no está la presencia de Dios, sino que lo que hay es presencias demoníacas. No, no puedes hacer eso, Venezuela. No podemos ser ciegos, no podemos ser más sordos, no podemos hacer como el pueblo de Israel, ir de espaldas a Dios. Y por eso fue que vino destrucción, por eso fue que Dios los entregó en manos, mire, tremendo. Esa gente pasaron mucho trabajo, pero ¿sabe por qué? Por la dureza de corazón. Entonces Dios en este tiempo quiere que los hombres, que los sacerdotes, los ministros de las casas, las mujeres sabias, toda Venezuela toda, nos volvamos a Dios, nos humillemos delante de Dios, busquemos con ansia la presencia de Dios, porque es lo único que va a bendecir tu vida, que va a bendecir mi vida. No es otra presencia, esposo, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es la presencia de Dios la que nos lleva a los manantiales de aguas frescas, de aguas de bendición, como lo dice, se los estaba diciendo Jeremías, pero el pueblo estaba sordo. Y por eso vino destrucción en aquel momento. Fueron tan sordos que a Jeremías lo agarraron, a Jeremías lo azotaron, lo apalearon, porque Jeremías les estaba diciendo la verdad. Y quizás mucha gente en este tiempo también no le gusta que les hablen de Dios, no les gusta que se les diga, mira, deje la idolatría, apártese de la iniquidad, apártese del pecado y busque a Dios. Entonces también le dicen al Jeremías de este tiempo, cállate, no queremos escucharte. Pero que Dios te bendiga, Venezuela. Declaramos que el Espíritu Santo de Dios nos convence a todos de pecado y que cada día buscamos más el rostro y la presencia del Señor. Amén. Gloria al Señor. Lindo comienzo de su programa, La Iglesia del Aire. Tenemos que hacer una pausa. Cuando vengamos, desmenuzamos en profundidad el tema bajo amenaza. Una pausa, ya regresamos.